Los secretos ocultos de un niño eterno, es tu pequeño un sabio yogi reencarnado. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Todo comenzó en una tarde de verano, cuando el aire cargado de fragancias a tierra mojada y flores silvestres me llevó a un rincón del jardín. Allí estaba mi hijo, Leo, a sus 7 años, sentado con las piernas cruzadas, ojos cerrados y una calma inusual en su rostro. Algo en su expresión me inquietó. En un mundo lleno de ruido y carreras, él parecía estar en otro plano, flotando entre la realidad y el silencio. Mientras lo observaba, recordé una charla sobre la reencarnación que había escuchado en la voz de un anciano monje. Los niños a menudo traen sabiduría de vidas pasadas, había dicho. ¿Podría ser Leo uno de ellos? La duda se instaló en mi pecho, creando un nudo que no podía deshacer. La suavidad del viento acariciaba su piel, como si el universo mismo lo envolviera. De repente, su cuerpo tembló y un leve susurro escapó de sus labios: la luz acaba de despertar. Mis manos se volvieron frías. Me acerqué sin hacer ruido, asomando mi sombra detrás de un árbol. En ese instante, las aves callaron y una extraña energía comenzó a circular en el aire. Era como si la naturaleza misma respirara en conjunto con él. El cielo se oscureció por un segundo y una nube cruzó por delante del sol, envolviéndolo en un velo. ¿Qué está pasando?, murmuré. Pero nadie más parecía prestarle atención exceptuando unos pocos pájaros que aleteaban, como si sintieran el cambio. Leo abrió los ojos, y en su mirada había algo antiguo, un eco de sagas olvidadas. Comenzó a murmurar en un idioma que no reconocí. Palabras que danzaban en el aire, cargadas de significado. Mi corazón latía con fuerza, mi mente imaginaba vidas pasadas y secretos que podrían romper con la realidad. Los últimos rayos del sol se filtraron a través de las hojas, llenando el espacio con un resplandor dorado y misterioso. Y entonces, en un instante, todo el silencio se rompió. Un rayo de luz se proyectó, iluminando el jardín, lleno de sombras danzantes que se retorcían como si tuvieran vida propia. ¿Cuál era el mensaje oculto que intentaba decirme? ¿Qué significaban sus palabras susurradas? Con cada pregunta, una nueva preocupación llenaba mi ser. La noche no tardó en caer, pero la inquietud crecía hasta el punto de que no podía apartar la vista de él. ¿Era realmente un sabio yogi reencarnado? Como si leyera mis pensamientos, Leo giró su cabeza y su mirada se encontró con la mía. Sonrió. Mamá, la verdad está más cerca de lo que piensas, dijo, y mi alma dio un salto inesperado. En ese instante, un escalofrío me recorrió, y con él, la promesa de un misterio por descubrir, un camino que apenas comenzaba. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Esa noche, mientras la luna brillaba con intensidad, no pude dormir. La imagen de Leo sentándose en el jardín, envuelto en aquel aura de luz, se repetía en mi mente, como un eco que se negaba a desvanecerse. Me levanté cautelosamente y decidí buscar respuestas. La curiosidad se había convertido en una fuerza incontrolable. Mis libros de espiritualidad se alineaban en la estantería, algunos polvorientos, otros recién comprados, obras sobre meditación, chakras, y, por supuesto, la intrigante reencarnación. Di vuelta a las páginas con ansiedad, tratando de conectar los puntos que parecían flotar en el aire de aquella tarde. Fue entonces que encontré un pasaje que citaba a grandes maestros en la historia de la humanidad, explicando cómo el conocimiento y la luz espiritual se transmiten de generación en generación,
como un hilo dorado a través del tiempo, inspirada por una intuición repentina, decidí despertar a Leo. Al abrir la puerta de su habitación, encontré un mar de juguetes dispersos por el suelo, pero el verdadero espectáculo estaba en su rostro sereno, iluminado por la luna. Me senté a su lado y acaricié su cabello. Leo, murmuré, ¿puedes hablarme sobre esa luz que despertó? Sin abrir los ojos, respondió en un estado entre la vigilia y el sueño, mamá, la luz siempre ha estado aquí, solo necesitaba un momento para brillar. Su voz sonaba lejana, casi como un murmullo de un mundo que no podía ver, y por un instante sentí que me hablaba desde otro tiempo y espacio. ¿Qué significa eso?, le pregunté, sintiendo que el tiempo se detenía. Con una calma que desbordaba sabiduría, Leo giró su cabeza hacia mí, sus ojos aún cerrados. Cuando meditar se elige, se despiertan no solo los recuerdos, sino también las conexiones del alma. He visto. He sentido. Una nueva inquietud me invadió. ¿Qué has visto, amor?, le insistí. Este momento parecía crucial, como si estuviera a punto de cruzar el umbral de un conocimiento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Después de un breve silencio, su voz sonó, más clara: he estado en un lugar donde el tiempo no existe, donde el amor y la luz son todo lo que cuenta. Pero a veces, hay sombras que deben ser comprendidas. Sus palabras resonaron en mí como un mantra, llenando el aire de susurros mientras intentaba asimilar su significado. ¿Podría ser que su viaje espiritual no solo se limitaba a experiencias personales, sino que también estaban ligadas a un propósito mayor? Mis pensamientos se agolpaban, creando un caos adictivo. Regresé a mi silla, intentando articular la duda que me asediaba. Leo, ¿hay algo que temamos? Algo que las sombras traen consigo. Al escuchar mi voz, se sentó erguido de repente, sus ojos claros ahora destilaban la profundidad de un mar imperturbable. Las sombras son parte de la luz, dijo antes de volver a cerrar los ojos. Es un recordatorio de que nunca estamos solos. Su respuesta no me satisfizo por completo, más bien me despertó una nueva inquietud. Mientras mi hijo volvía poco a poco a dormitar, una pregunta sin respuesta quedó flotando en el aire. ¿Qué pasaría si esas sombras se manifestaran en nuestras vidas, y qué lecciones traían consigo? Al cerrar la puerta de su habitación, una sensación profunda de determinación se apoderó de mí. Era hora de embarcarme en este viaje al que él, sin saberlo, ya había comenzado a guiarnos. Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar más, un escalofrío recorrió mi espalda, y como un susurro del universo, una nueva visión repentinamente cruzó mi mente, un símbolo antiguo, brillando intensamente, lleno de poder y significado. ¿Qué representaba? ¿Y cómo se conectaba con mi amado hijo? El amanecer trajo consigo una luz dorada que filtraba a través de las cortinas, despertándome de mis pensamientos profundos. La imagen del símbolo antiguo seguía presente en mi mente, como un faro que llamaba mi atención. ¿Era acaso un indicio de un camino a seguir? Me levanté y, mientras preparaba el desayuno, decidí investigar más sobre aquellos antiguos signos que habían fascinado a tantas culturas a través del tiempo. Sin embargo, antes de sumergirme en libros de historia o de símbolos, sentí una extraña necesidad de conectar con Leo nuevamente. Su pequeño cuerpo aún dormía, como si estuviera viajando por los reinos de los sueños. Me senté en el borde de su cama, contemplando cómo la inocencia y la sencillez de un niño podían concebir lo divino y lo misterioso de maneras que un adulto rara vez lograba imaginar. Sin previo aviso, Leo abrió los ojos y sonrió. Mamá, es hora de aprender. Su voz sonó como un canto ligero, lleno de anticipación. Quiero enseñarte a ver. ¿Ver qué, amor?, pregunté, intrigada. Sin esperar, se levantó de la cama, extendiendo sus brazos como si quisiera abrazar el universo entero. Las cosas que están más allá de lo que podemos tocar. Quiero mostrarte el jardín. Su entusiasmo era contagioso, y tomé su mano sin dudar. Salimos al jardín, donde la luz del sol iluminaba cada hoja y cada pétalo de las flores.
Mientras caminábamos, Leo comenzó a señalar cosas que pasaban desapercibidas para mí, la danza de una mariposa, el murmullo de las hojas al viento y el suave cantar de los pájaros. Todo tiene un lenguaje, dijo, su voz llena de certeza. La naturaleza habla, si aprendemos a escuchar. Moví la cabeza, sintiendo la devoción de su enfoque. ¿Qué nos dice?, le pregunté. Se detuvo, miró a su alrededor y con una reverencia que me dejó asombrada, respondió, nos dice que el amor está en todas partes, incluso en las sombras, y que todo está conectado. Con esos simples pero potentes conceptos desde la perspectiva de un niño, algo dentro de mí comenzó a despertar. La visión del símbolo antiguo tomó brillo una vez más, uniendo cada palabra de Leo como parte de un rompecabezas que aún no estaba completo. Entonces, un crujido interrumpió nuestro momento. Una presencia pareció manifestarse entre los árboles. Leo se giró, atento y sereno, como si conociera el misterio que acechaba en las sombras. Ellos vienen para enseñarte, dijo con una confianza que me llenó de un escalofrío reconfortante. A veces, la enseñanza llega de maneras inesperadas. Una figura etérea emergió, iluminando el espacio a su alrededor con un suave resplandor. Se trataba de un ser que parecía estar hecha de luz y amor, y que a pesar de su naturaleza imponente, emanaba una calma infinita. En ese instante supe que no estábamos solos y de alguna manera, Leo lo había sabido siempre. ¿Quién eres?, pregunté, la voz temblando, pero el amor que emanaba de esa presencia era liberador. Una guía, respondió la figura con una voz que resonaba en mi corazón. He venido para recordarte lo que has olvidado. Hay secretos ocultos en tu interior y en tu hijo, esperando ser descubiertos. Mi mente se llenó de preguntas, cada una más ansiosa que la anterior, pero lo único que pude hacer fue observar, maravillada, mientras la figura alzaba su mano y delineaba el símbolo que había visto, ahora cobrando vida en el aire entre nosotros. No era solo un símbolo, era una conexión, un puente entre dimensiones. En este camino, recuerda que el amor es la respuesta a todas tus preguntas. Y a veces, lo que tememos se convierte en la luz más poderosa que podemos encontrar. Con eso, la figura comenzó a desvanecerse lentamente. Vuelve a tu corazón, y ahí hallarás lo que buscas. Antes de que pudiera formular una última pregunta, la presencia se desvaneció por completo. Me giré hacia Leo, quien miraba el espacio vacío con una expresión de comprensión, como si supiera exactamente qué había ocurrido y lo que significaba. Vas a explorar mucho, ¿verdad, mamá?, dijo con una sonrisa. Un torrente de emociones me invadió. Sí, mi amor. Pero tengo miedo de lo que pueda encontrar, admití, insegura de cómo encajar todo esto. Las sombras siempre tienen algo que enseñarnos, respondió, apretando mi mano. La seguridad en su voz me confortó, pero aún quedaba algo en el aire, un eco débil que resonaba en mí. Mientras regresábamos a la casa, una inquietante pregunta me perseguía. ¿Qué secretos ocultos me deparaba este viaje y qué más había que descubrir en este misterioso sendero iluminado por el amor y las sombras? El día se desvaneció suavemente hacia un atardecer recién pintado en tonos de naranja y púrpura, mientras la mente continuaba su búsqueda silenciosa y el corazón palpitaba en sintonía con el misterio. Leo, en su inocencia, parecía radiante, como si el tiempo no tuviera repercusiones sobre él. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, di un vistazo a los libros de historia y símbolos que había dejado a un lado. Atraída por lo desconocido, elegí uno titulado Los tiempos olvidados, sabiduría ancestral. Al abrirlo, una brisa suave pareció escapar de sus páginas, y mis ojos se encontraron con ilustraciones de antiguos símbolos que, a primera vista, parecían bondadosos y reconfortantes. Sin embargo, cada uno de ellos contaba una historia de lucha y resistencia, de crecimiento a partir de la oscuridad. El símbolo que había visto en el jardín apareció de nuevo, esta vez más elaborado. En el margen, una frase resonaba tan fuerte como un eco en la profundidad de mi ser: deja que la luz de tu verdad guíe tus pasos en la oscuridad del desconocido. Mis manos temblaron al tocar esa página.
¿Era posible que las revelaciones que estábamos buscando fuesen parte de una sabiduría colectiva que había permanecido oculta durante generaciones? Leo, al escucharme pasar páginas, se acercó y se sentó a mi lado. ¿De qué hablas, mamá?, preguntó, entrecerrando los ojos, intentando leer lo que mi corazón guardaba como un secreto. Cosas antiguas, amor, pero llenas de sabiduría, respondí con voz temblorosa. Podrían enseñarnos sobre el significado de lo que hemos visto. Sus ojos brillaron con curiosidad. A veces los adultos olvidan lo que son realmente, dijo con una gravedad que dejó claro que su entendimiento de la vida abarcaba más que lo que la mayoría podía concebir. Solo hay que volver a recordar. Mientras le explicaba lo que había aprendido sobre los antiguos símbolos y las conexiones entre ellos, Leo interrumpió con una pregunta: ¿por qué ellos se esconden, mamá? ¿Por qué no están aquí todo el tiempo para guiarnos? Esa pregunta reverberó en mí, resonando con la búsqueda constante de respuestas que parecían nunca terminar. Quizás porque necesitamos buscarlos, necesitados de despertar nuestra propia luz interior, respondí, uniendo mis pensamientos en un hilo de comprensión. Esa noche, en mis sueños, el símbolo de la naturaleza brilló en escena una vez más, acompañándolo una voz suave que susurraba fragmentos de sabiduría. Tú, madre, eres la guardiana de un linaje antiguo que ha tejido historias a lo largo del tiempo. Dentro de ti yace el poder de transformar lo oscuro en luz. Al despertar, el sentimiento de conexión era tan palpable que casi podía tocarlo. Decidí que debía seguir el hilo de esas visiones, y junto con Leo, saldríamos a explorar el mundo más allá de nuestro hogar. ¿Podemos visitar el bosque, mamá?, preguntó Leo, sus ojos brillantes de emoción. Ahí hay más secretos por descubrir. Así fue como, al día siguiente, nos aventuramos hacia el bosque cercano, un lugar que había sido un remanso de paz y misterio para mí durante años. Mientras caminábamos, el aire lleno de fragancias terrenales envolvía nuestros sentidos y el canto de los pájaros parecía ser una melodía que nos llamaba desde lo profundo. De repente, un resplandor sutil apareció entre los árboles, un destello que me hizo detenerme en seco. ¿Ves eso, cariño?, murmuré. Leo se inclinó hacia adelante, sus cejas arqueadas en asombro. Es un camino secreto que nos quiere mostrar algo, indicó señalando hacia la luz. Su habilidad para ver más allá de lo visible me dejó sin aliento. A medida que nos acercábamos, noté que el entorno parecía cobrar vida, cada hoja y cada ráfaga de viento parecía danzar en una ceremonia sagrada. El símbolo antiguo resplandece en mi mente, como una llamada ancestral recordando la importancia de este momento. Quizás esto es lo que hemos estado buscando, pensé mientras avanzábamos con un renovado sentido de propósito. Estábamos a punto de cruzar el umbral de un nuevo orden de descubrimiento cuando, de repente, una sombra emergió de entre los arbustos. Un ciervo espléndido, con un par de grandes cuernos, se detuvo delante de nosotros. Su mirada transmitía una sabiduría profunda y un entendimiento que superaba las palabras. Deberás elegir, parecía decir con su presencia, y en ese instante, comprendí que cada paso que daba, cada elección que hacía, no solo me afectaba a mí, sino que influía también en Leo, y quizás incluso en algo más grande que nosotros dos. Con el ciervo observándonos y la luz bailando a nuestro alrededor, me pregunté a mí misma, ¿qué estaba dispuesta a dejar ir para permitir que la luz guiara nuestro camino y desbloquear aquellos secretos ocultos que el universo aún tenía preparado para nosotros? Con una mezcla de asombro y reverencia, observamos al ciervo, atento a su presencia, como si cada fibra de su ser estuviera diseñada para transmitir mensajes del más allá. Su mirada profunda me hizo reflexionar sobre el poder de las decisiones que tomamos en la vida y sobre la conexión intrínseca entre todas las criaturas. Desde el jardín y el simbolismo que descubrí en el libro hasta este encuentro trascendental, sentí que cada experiencia se entrelazaba como hilos en una elaborada tapicería. ¿Qué eliges, mamá?, preguntó Leo en voz baja, su inocencia brillando con fuerza. Su pregunta me llevó a un espacio entre la certeza y la duda. Cada respuesta parecía enredarse en otras posibilidades.
El ciervo se movió ligeramente, como si esperara que yo le diera vida a esa elección. Con cada latido de mi corazón, mis pensamientos danzaban en torno a lo que significaba elegir. Recordé la luz de aquella frase en el libro, urgente y clara. Tal vez elegir sea abrazar lo desconocido, respondí, sintiendo que mi voz se temblaba con la verdad que finalmente comenzaba a brotar en mí. Quizás debamos soltar las certezas que nos han limitado y abrirnos a descubrir quiénes somos realmente en esta jornada. Leo asintió, y en ese instante comprendí que no solo yo estaba en un camino de autodescubrimiento, sino que él también estaba preparado para un viaje más profundo. Él era un compañero de aprendizaje perpetuo, un alma vieja que estaba recordando su propia esencia a través de mí. Pero, estábamos ambos listos para la verdad que podría revelarse frente a nosotros. De repente, el ciervo dio un paso hacia adelante, haciendo que el susurro del viento se convirtiera en un canto melodioso que llenó el aire. La luz se intensificó a su alrededor, transformándose en un giro hipnótico que parecía atraer cada partícula de mi ser. Sin dudarlo, estiré mi mano hacia Leo. Vamos, amor, necesitamos seguirle. Con cada paso que dimos, el bosque a nuestro alrededor se tornó aún más vibrante. Más flores comenzaron a florecer en colores jamás vistos y las hojas brillaban como si retuvieran el oro de un atardecer eterno. El ciervo se movía con gracia, guiándonos hacia un claro escondido que parecía un santuario de susurros ancestrales. En el centro del claro, había una piedra grande, cubierta de enredaderas que parecían protegerla. A medida que nos acercamos, sentí la vibración de ese lugar resonando en mis huesos. Mira, mamá, exclamó Leo, apuntando hacia un intrincado diseño grabado en la piedra. Era un símbolo similar al que había visto en el libro, pero con más detalles. En el momento en que Leo lo tocó, un estallido de energía recorrió el aire, y una visión colectiva se desató en mi mente. Vi imágenes de personas de diferentes culturas, de todas las épocas, utilizando símbolos antiguos en rituales de conexión, sanación y celebración. Comprendí que lo que consideramos olvidado no estaba perdido, simplemente aguardaba a ser redescubierto en el corazón de aquellos dispuestos a buscarlo. Esto es más grande de lo que pensamos, susurré. Leo miraba en trance, como si reconociera cada imagen desde un lugar profundo en su interior. Es como una memoria, dijo con sabiduría aunque aún en sus años de infancia. ¿Cuántas más memorias colectivas sobre la verdad del ser podrían estar esperando ser recordadas? Mientras la energía pulsante del claro se intensificaba, una nueva pregunta brotó en mi corazón. ¿Qué pasaría si este camino continuara abriendo más portales hacia la sabiduría perdida? ¿Podría estar Leo en el umbral de revelar un conocimiento que cambiaría no solo nuestras vidas, sino el legado que dejaríamos a las futuras generaciones? En ese momento de dicha y asombro, comprendí que el viaje apenas comenzaba. Cada respuesta llevaba a más preguntas y sentí como el universo se alineaba en torno a nosotros, esperando a que nos atrevimos a seguir adelante y a desentrañar los misterios profundamente entrelazados que aún permanecían ocultos. ¿Qué secretos más nos aguardaban? ¿En las sombras de los árboles y en los susurros de los símbolos? El claro respiraba un aire cargado de espiritualidad, como si cada hoja, cada brisa, cada destello de luz tuviera una historia que contar. La energía en el lugar seguía amplificándose, llevándome a una sensación de transición, como si los ecos de antiguas civilizaciones resonaran en nuestro entorno, tejiendo una historia que se manifestaba ante nosotros. ¿Qué hacemos ahora, mamá?, preguntó Leo, sus ojos reflejando una mezcla de asombro y curiosidad. Era un niño, pero dentro de él parecía habitar un sabio, un anciano que había transitado por muchas vidas y había acumulado conocimientos que esperaba ser desvelados. Escuchemos, respondí, cerrando los ojos y tratando de sintonizar con la vibración del lugar. En ese preciso momento, la melodía de la naturaleza cobró vida, los pájaros cantaban en armonía y un suave murmullo de agua de un arroyo cercano parecía bailar alrededor de nosotros. En ese instante, una imagen apareció ante mí, un camino iluminado que serpentearía hacia lo profundo del bosque, guiado por luces titilantes que parecían faros de energía. Leo, susurré, creo que debemos seguir ese camino.
Él asintió, y juntos comenzamos a caminar, el ciervo ahora al borde de la senda, como un guardián que nos acompañaba en nuestro viaje. Mientras avanzábamos, cada paso parecía despertar más recuerdos y visiones dentro de mí. Comencé a ver la historia del universo, un patchwork de creencias, rituales y convivencias donde la divinidad estaba en cada rincón de la creación. Era una danza cósmica, donde cada movimiento de los astros y de los seres humanos resonaba con el palpitar del corazón de la tierra. Algunas veces, me siento tan perdido, dijo Leo, su voz un eco suave entre los árboles, como si no supiera cuál es mi propósito. Su confesión me tocó profundamente, y en ese momento entendí que cada alma, desde el más pequeño hasta el más anciano, lleva consigo un fuego sagrado destinado a iluminar el mundo. El propósito, cariño, no siempre es algo que se encuentra de inmediato, respondí. A veces, se descubre en el viaje, en cada elección, en cada experiencia. Lo importante es seguir el latido de tu corazón y no tener miedo a las incertidumbres. Al llegar a un pequeño claro, fui sorprendida por lo que encontré, círculos dibujados en la tierra con símbolos antiguos, tan familiares y, al mismo tiempo, tan misteriosos. Era un lugar de encuentro, tal vez de ritos o meditaciones, donde las almas se reunían para compartir aprendizajes. Al acercarnos, las luces que habían guiado nuestro camino comenzaron a danzar alrededor de nosotros, creando figuras en el aire. ¿Qué creen que significa esto?, preguntó Leo, su entusiasmo chispeante como una estrella fugaz. Tal vez sea un recordatorio de que somos parte de algo mucho más grande. Cada figura puede representar un conocimiento oculto, una lección que hemos olvidado. Quizás sean invitaciones para que reconectemos con nuestra esencia y la esencia de los demás, respondí, una nueva chispa de entendimiento iluminando mi mente. Mientras observábamos las luces en el aire, una luz más intensa se desprendió del círculo más grande, como si estuviera llamando a Leo. Sin pensarlo, él se acercó y, en el instante en que tocó el suelo alrededor del círculo, sentí una corriente eléctrica que nos envolvió a ambos. Lo que vi a continuación fue abrumador. Un torrente de imágenes fluía ante nosotros, visiones del pasado y vislumbres del futuro, entrelazados de tal manera que era difícil distinguir uno del otro. Vi seres humanos en plena conexión con la naturaleza, recibiendo y ofreciendo sabiduría en un intercambio amoroso. Mamá, es increíble. Son nuestros ancestros. Están aquí, con nosotros, exclamó Leo, su voz llena de revelación. Sí, amor. Este es solo el inicio. Ellos nos han estado esperando, guiándonos desde las sombras a la luz. Pero debemos estar dispuestos a escuchar la historia que tienen para contarnos, respondí, sintiendo como una profunda conexión comenzaba a formarse entre nosotros. Mientras la luz parpadeaba y susurra en la tierra, una pregunta se deslizó en mi conciencia: ¿qué pasaría si este viaje nos llevara a un nuevo nivel de entendimiento, donde descubriéramos cómo honrar y continuar las tradiciones de aquellos que han caminado antes que nosotros? Y en ese instante, el canto del bosque se tornó más fuerte, como si la naturaleza entera estuviera listo para velar más secretos, no solo de nuestros ancestros, sino del camino que nos esperaba. ¿Seríamos capaces de abrir nuestra mente y nuestro corazón lo suficiente como para recibir las lecciones que aún estaban por llegar? Continuamos adentrándonos en el claro, donde el aire vibraba con una energía palpable, como si cada partícula estuviese partícipe de una conversación milenaria. Leo seguía explorando con su mirada ansiosa, mientras yo trataba de absorber cada destello de conocimiento que emergería de las sombras. El danzón de las luces pronto comenzó a tomar forma, proyectando figuras que parecían danzar en armonía con el ritmo del corazón del universo. ¿Ves eso?, pregunté, señalando hacia lo que parecía un círculo de sombras que adquiriendo un color vibrante bajo esas luces. Era un grupo de figuras, seres que se movían con gracia y determinación, como si estuvieran en un ritual ancestral. Esos son los guardianes de la sabiduría, Leo. Ellos han estado aquí siempre, cuidando y transmitiendo las enseñanzas de aquellos que han pasado. Un zumbido suave y armonioso empezó a resonar en el ambiente, como si las propias figuras estuvieran transmitiendo su energía a través de la naturaleza.
Comencé a sentir un cosquilleo en mi pecho, esa sensación de recordar algo que había estado dormido dentro de mí durante mucho tiempo. Era como si sus voces susurraran verdades olvidadas que pedían ser escuchadas. ¿Y cómo podemos escucharlos?, preguntó Leo, su mirada fija en el resplandor. Era un niño, sí, pero su sabiduría me impresionaba. Debemos abrir nuestro corazón y nuestra mente a la posibilidad de lo desconocido, respondí, sintiendo que algo mágico estaba a punto de revelarse. A veces, olvidamos que la intuición es una guía poderosa. Si te dejas llevar por ella, podrás escuchar sus enseñanzas. Antes de que pudiera decir más, la figura más grande y resplandeciente de aquel grupo se adelantó, sus ojos brillaban como dos orbes de luz. Con un gesto suave, parecía invitarnos a acercarnos. Leo se adelantó valientemente, mientras yo seguía sus pasos con un nerviosismo reverente. Tu corazón es un buen compás, pequeño, dijo la figura en un tono melodioso que resonó dentro de mí como un eco familiar. Has venido buscando respuestas, cuestiones que quizás ni siquiera sabes que te haces. Esta es una travesía de comprensión, de conexión con la esencia divina que reside en ti. En ese momento, el bosque pareció cobrar vida aún más. Las hojas temblaban, como si aplaudieran al recibir sus palabras. Aquí en este umbral, la mente puede descansar y el alma puede recordar. Juntos, pueden enfrentar sus miedos y, en su unidad, descubrir el propósito que buscan. ¿Cuál es mi propósito?, preguntó Leo, su voz llena de temor y esperanza. ¿Cómo puedo saber qué camino debo tomar? Cada camino debe ser transitado en fe. Desde el silencio interior, los susurros de tu destino se revelarán, respondió la figura. Debes practicar la escucha atenta. Existen códigos en la naturaleza, en el viento y el agua. Permite que te envuelvan y te guíen. Al escuchar esto, mi mente bombardeó con preguntas. ¿Cómo encontraría esa voz interna? ¿Y si el miedo silenciara las respuestas que tanto anhelábamos escuchar? Estaba realmente preparado para dejar que la confianza guiara a Leo. Cuando aún tenía tantas dudas sobre mi propio camino, daba un paso hacia las figuras, sintiendo que la conexión crecía más fuerte. ¿Por qué a veces es tan difícil para nosotros ver? ¿Por qué existen las distracciones? Todo lo que bloquea el camino está tan bien diseñado para enseñarte, respondió la figura. Las distracciones son sombras que muestran el camino hacia las luces. Aprende a amarlas y a ser compasivo contigo mismo en el proceso de descubrirte. Las luces comenzaron a girar más rápido y el aire se sintió eléctrico. Vengan, dijo la figura, un viaje está por comenzar. Los ancestros desean ofrecerles un regalo. De pronto, una brisa suave sopló, trayendo consigo un suave aroma a tierra y flores silvestres. En ese instante, entendí que lo que estaba a punto de suceder podría cambiar no solo nuestra experiencia, sino también el rumbo de nuestras vidas. Mientras las sombras y luces se entrelazaban, me pregunté, ¿seríamos capaces de recibir su don, soltar nuestros miedos, y permitir que ese flujo de conocimiento transformara nuestra existencia? Y justo cuando la luz se hizo más densa, una visión aterradora apareció en mi mente, el futuro de Leo, lleno de posibilidades y también de obstáculos aún por superar. Podría ser un camino arduo, pero había algo hermoso en el desafío. ¿Qué lecciones nos aguardaban en este viaje hacia lo desconocido? El aire comenzó a vibrar con una intensidad desconocida, y las figuras danzantes parecieron girar en torno a nosotros, entrelazando sus movimientos con un propósito que solo ellos comprendían. Sentí que cada latido de mi corazón resonaba con el pulso del universo, una melodía antigua que llenaba el claro con una sinfonía de esperanza y conexión. ¿Qué tipo de regalo?, preguntó Leo con voz curiosa y un brillo de emoción en sus ojos. La figura radiante, una esencia que emanaba paz, giró suavemente y esbozó una sonrisa. Les compartiré la sabiduría de los elementos. Ellos contienen las claves de su viaje. Abran sus corazones y dejen que su energía los envuelva, dijo la figura, palpando el aire como si tejiera delicadas hebras de luz. Con un gesto pausado, las sombras comenzaron a deslizarse en formas de fuego, agua,
tierra y aire, danzando en una coreografía espontánea. Cada elemento tiene un mensaje para ustedes, continuó la figura, mientras las luces jugueteaban en el aire. La tierra les enseñará la paciencia, el fuego, la pasión, el agua, la fluidez, y el aire, la libertad. Tómense un momento para sintonizar con su esencia. Sentí que el mundo a nuestro alrededor se desvanecía, y el claro se convertía en un espacio ingrávido donde las enseñanzas de los elementos se manifestaban a través de visiones. Una imagen apareció ante mí, la tierra cubriendo las raíces de un imponente árbol, firme y paciente, con los anillos del tiempo marcando su crecimiento. Comprendí que cada dificultad enfrentada podría ser un sustrato, una base sólida para el crecimiento. Leo, inmerso en su propia experiencia, inclinó la cabeza y cerró los ojos, mientras una delicada brisa comenzaba a acariciar su rostro. Sus labios murmuraban palabras que aún no podían ser formuladas, pero que eran una respuesta a su propia esencia. Entonces, la figura de fuego se acercó, su resplandor destellante trayendo una calidez reconfortante. ¿Qué hay detrás de tu pasión, pequeño?, preguntó con suavidad, el tono de su voz como el crepitar de las llamas. ¿Qué es ese fuego que anhela salir de tu ser? A veces, la esencia de lo que eres se oculta detrás de miedos e inseguridades. Permítete sentirlo. La intensidad de su presencia empujó a Leo a buscar en su interior, y por un instante, su espíritu pareció liberar una chispa irrefrenable. Quiero explorar el mundo, respondió, su voz ahora firme. Pero tengo miedo de no ser lo suficientemente valiente. A veces, la valentía no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de afrontar los desafíos a pesar de ellos, afirmó la figura de agua, su sonido como el suave murmullo de un arroyo. Deja que tus emociones fluyan, porque ellas te guiarán hacia donde debes ir. Mientras todas estas visiones y verdades se entrelazaban, mi mente se saturó de preguntas. ¿Podría Leo controlar su fuego interno y dejar que su pasión lo guiara? ¿Sería suficiente la sabiduría de los elementos para afrontar el camino lleno de obstáculos que lo esperaba? ¿Podríamos, juntos, abrazar lo desconocido con la misma confianza que los guardianes de la sabiduría? La figura de aire se manifestó, dibujando remolinos de luz a su alrededor. Nunca olviden que el verdadero conocimiento viene de aceptar las preguntas sin respuesta. Miren hacia adentro, pero también busquen en el mundo. La vida, querido niño, es una danza entre lo que ya saben y lo que están por descubrir. ¿Cómo podremos mantenernos en equilibrio?, pregunté, sintiendo que el peso del futuro de Leo recaía sobre mis hombros. Como si hubiese anticipado mi inquietud, la figura sonrió con ternura. Es un arte, un viaje de constantes transformaciones. Sigan su intuición, porque siempre les guiará a la verdad. Y recuerden, en la búsqueda del equilibrio, incluso las tormentas pueden traer renovadas energías. La luz del claro se intensificó, girando a nuestro alrededor mientras un nuevo susurro emergía en el aire. Sentí que algo profundo estaba por revelarse, una verdad aún más oculta, un secreto que resonaba entre las raíces de cada uno de los elementos. Justo antes de que pudiese formular una pregunta más, una sombra surgió en mi mente, como un destello olvidado. ¿Estamos listos para ver lo que aún no entendemos en nosotros mismos?, me pregunté en silencio, reconociendo que el viaje apenas comenzaba. Conforme la luz del claro comenzaba a disiparse en un susurro etéreo, sentí como la energía se aglutinaba a nuestro alrededor, como si los elementos estuvieran a punto de revelarnos algo más profundo. Las figuras danzantes se adelantaron, como si compartieran un secreto confidencial, resaltando la necesidad de seguir explorando nuestra conexión con el universo. La figura de aire se acercó de nuevo, desembarazándose de las brisas de luz que la rodeaban. Este espacio es solo un umbral, comenzó, su voz etérea resonando en mi pecho. Lo que experimenten hoy es un reflejo de lo que hay dentro de ustedes. Abran su mente y dejen que los secretos fluyan. Lo que siente su corazón tiene un poder inmenso. Leo, aún maravillado, giró su rostro hacia mí y dijo, siento como si estuvieran mostrándome algo grande, algo que no puedo ver.
Su inocencia me recordó que el conocimiento verdadero a menudo se encuentra en los ojos de un niño, donde la curiosidad no se ha visto consumida por el escepticismo del mundo. La figura de tierra, con su robustez apacible, se inclinó hacia Leo. La respuesta que buscas está en cada paso que das. La estabilidad que ofreces al mundo se traduce en la sabiduría que puedes encontrar a lo largo de tu viaje. ¿Cuáles son esas huellas que dejarás detrás? En cada tropiezo, hay lecciones escondidas que fortalecen tus raíces. Mientras la figura de tierra hablaba, me vi envuelto en otra visión. Imaginé a Leo de pie en el borde de un vasto océano, las olas colisionando con fuerza contra la orilla. Sentí la inmensidad del agua, su flujo perpetuo y la alegría de la exploración. Era como si ese océano llevara consigo las historias de cada persona que había encontrado sus alegrías, sus miedos, sus aspiraciones. Soy yo también parte de esto, pensé en voz alta. Todos lo son, respondió la figura de agua, su superficie brillando con destellos azules. En cada gota hay una historia que contar, un viaje que explorar. Permítete sentir la conexión con aquellos que han nadado antes que tú, y cuéntales tu historia. Las aguas de tu emoción son un regalo para el mundo. La conexión que sentí era abrumadora, como si cada uno de nosotros fuera un hilo tejido en la vasta red de la vida. Mientras el aire susurraba, una reveladora epifanía flotó en mi mente. Quizás este viaje espiritual no solo es un viaje hacia adentro, sino también hacia afuera, hacia aquellos que formamos parte de una misma corriente. Y quien lleva sus historias es un canal, prosiguió la figura de aire, desplegando alas invisibles que acariciaron nuestro alrededor. No solo busquen despertar su fuego, sino también el de los demás. En la unión hay fuerza, y en ellas, el equilibrio verdadero. ¿Qué papel desempeñarán en la historia compartida del mundo? Las preguntas reverberaban en mis pensamientos, llenando el aire con una mezcla de expectativa y incertidumbre. La figura de fuego, llamas aún danzando en su ser, sostuvo su mirada sobre Leo. Recuerda, niño, que tu pasión es como un fuego que puede iluminar o consumir. ¿Cómo decidirás usarlo? Esa elección define no solo tu camino, sino el de aquellos que te rodean. ¿Cómo sabremos cuál es la elección correcta? Pregunté con una inquietud en mi voz. La responsiva luz llenó todo el claro. Escucha a tu corazón y sigue la sabiduría de los elementos, respondió la figura de tierra con un eco de calma. Su energía bailará en sintonía contigo si abandonas el temor y permites que la incertidumbre fluya. Cada paso, cada decisión, es un ladrillo en la infraestructura de tu vida. Con cada palabra, sentí la vibración del claro llevarnos a un estado de introspección más profundo. Mientras estas enseñanzas se absorbían en mi ser, un pensamiento emergió en mi mente: estamos preparados para seguir las corrientes del desconocido océano de la existencia, o nos quedaremos en la orilla temerosos de la inmensidad. La figura de agua contempló mi reflexión con un brillo especial en sus ojos, como si supiera que la respuesta real se ocultaba en el viaje que cada uno debía realizar. La luz palpitante comenzó a desvanecerse lentamente, dejándome con una pregunta huracanada en el pecho, un eco del futuro aún por descubrir. ¿Estamos listos para permitir que nuestras decisiones se entrelacen con la vasta sabiduría de la naturaleza y enfrentar el despertar de nuestros secretos ocultos? Los días se convirtieron en semanas mientras mi corazón y el de Leo se entrelazaban en un viaje de exploración infinita. Cada paso que dábamos a través de la naturaleza, cada rincón que descubríamos en el bosque, parecía traernos más cerca de una verdad que había estado oculta, esperando el momento preciso para florecer. El eco de las enseñanzas de los guardianes aún resonaba en nuestras almas, guiándonos hacia un destino que cada vez se hacía más claro. Una mañana, mientras la luz del sol bañaba el jardín con un cálido abrazo dorado, decidí que era hora de compartir con Leo lo que había estado palpitando en mi corazón. Aquel susurro persistente que me recordaba que había un poder subyacente en todo lo que habíamos experimentado juntos. Leo, comencé, al encontrarlo jugando entre flores que parecían bailar al compás del viento, ¿sientes que cada parte de nosotros es un cuento esperando ser contado? El niño miró hacia mí, sus ojos destellando una chispa de sabiduría ancestral.
Sí, mamá. Cada hoja, cada sombra tiene su historia. En ese instante, supe que el viaje había comenzado no solo para él, sino también para mí. Era un círculo de aprendizaje, una rueda en la cual ambos eran protagonistas y testigos de la misma historia. Con el deseo ardiente de comprender, propuse un nuevo ejercicio, meditar juntos al aire libre, donde la luz y la naturaleza se mezclaran en un abrazo sagrado. Como siempre, Leo se mostró entusiasta. Alcanzamos un claro donde el viento susurraba secretos y los árboles parecían inclinarse en respeto. Cerré los ojos, sintiendo la energía de la tierra penetrar mis pies, elevándose a través de mi cuerpo y enraizándome firmemente en el presente. Con Leo a mi lado, compartimos ese momento de conexión profunda, donde ni el tiempo ni el espacio existían. Visualicé el símbolo antiguo que había aparecido en nuestros encuentros anteriores, enredado en el jardín, el bosque y nuestras almas. Era un código que hablaba de unión, pero también de que lo desconocido podía convertirse en un faro. De repente, la visión se expandió. El símbolo comenzó a descomponerse en fragmentos luminosos que fluyeron hacia nosotros como estrellas fugaces cruzando el cielo. Sentí cómo, a través de la meditación, comenzamos a acceder a la sabiduría de aquellos que nos habían precedido. Murmullos se manifestaron en nuestro interior, entrelazando nuestros corazones. En ese momento, una verdad profunda emergió de mi ser: la vida no solo se trata de encontrar el camino, sino de crear nuestras historias, de despertar lo sagrado en lo cotidiano. Las sombras también eran parte de ese relato, recordándonos que incluso en el dolor hay lecciones que iluminan. Mientras la luz envolvía nuestro ser, escuché la voz de Leo resonando suavemente al lado mío: mamá, la luz no solo despierta, también recuerda. Miré a mi hijo y vi en él el reflejo de cada ser que ha caminado en la tierra, un recordatorio de que en cada espíritu hay sabiduría almacenada. ¿Recuerdas a los guardianes de la sabiduría?, le pregunté. Sí, están aquí, respondió con una certeza que me dejó sin aliento. Sus historias son nuestras historias. En ese instante, la revelación se asentó en nuestras almas. La vida es un tejido compartido. Los secretos ocultos no son solo para ser descubiertos individualmente, sino que se revelan a medida que los contamos. Nos apoyamos y hacemos resonar nuestras verdades en el corazón de los demás. Despertamos, sintiendo la energía fluir entre nosotros, alimentándose de la conexión que habíamos cultivado a través de los días. Era nuestro propósito el compartir nuestras historias, cada luz y cada sombra, lo que nos había transformado y, a su vez, lo que podría transformar al mundo. Mientras regresábamos a casa, una sensación profunda de paz se apoderó de mí. La vida era un paseo compartido, una danza en la que cada uno jugaba su papel. Y al final de este viaje juntos, entendí que la respuesta a todas las dudas que habíamos tenido era simple: abrazarlo desconocido y permitir que el amor guiara nuestro camino. Recuerda siempre, Leo, que somos parte de algo más grande, le dije mientras caminábamos de la mano. Y en ese cuento, cada uno de nosotros trae un regalo especial. Antes de entrar a casa, giré mi rostro hacia el cielo, sintiendo su vastedad y el profundo amor que nos rodeaba. Y supe, en el núcleo de mi ser, que cada vida, cada paso, cada elección que tomábamos era una chispa de luz en el gran universo. El viaje apenas comenzaba, y en nuestro andar compartido, había un ecosistema vibrante que susurraba su sabiduría, una invitación a explorar, a compartir, a descubrir y, sobre todo, a amar en todas sus formas. La luz y la sombra son inseparables, y juntas tejen la historia que somos, pensé mientras la puerta se cerraba tras nosotros, y sentí que en cada latido, en cada respiración, estaba la promesa de un nuevo amanecer. Y como si el universo lo supiera, una suave melodía sopló en el viento: todo está destinado a florecer, solo recuerda nutrir las raíces.